juntarnos para hablar de migración es platicar un poco. Habíamos pensado en 3 bloques, un poco de historia de la política migratoria, rupturas y continuidades, un segundo bloque sobre dónde estamos, cuál es el escenario actual, y quizás un tercer bloque donde podemos pensar un poco hacia dónde vamos, cuando pues el tema de la migración y el desplazamiento de las poblaciones no hará más que complicarse en el futuro. Y pues sí, por lo menos mi visión no es muy optimista al respecto, porque a todos los conflictos políticos se sumará el calentamiento global. Entonces, pues algunos datos nada más para ubicar al auditorio en donde estamos. Pues México nunca ha sido un país de inmigración, ha sido un país de emigración, ha sido un país expulsor de población y un país en tránsito, por supuesto, hacia los Estados Unidos. Tampoco los extranjeros han llegado nunca a formar un porcentaje importante de la población nacional. No sé si ya en estos momentos han llegado a alcanzar el 1%, pero nunca en el siglo XX lo han alcanzado siquiera a conformar el 1% de la población nacional. Esto si comparamos con otros países como Estados Unidos, donde forman el 15%, Canadá tiene un 20% de extranjeros, Australia tiene un 27%, México ni siquiera el 1%. Entonces es un tema muy difícil, muy complejo, pero estamos hablando de contingentes migratorios relativamente acotados, no de flujos excesivos. Entonces eso lo hace todavía más interesante, porque las reacciones y por qué tenemos la política migratoria que tenemos cuando pues realmente ni se quedan ni son tantos, ¿no? Ese sería quizás un primer punto a platicar. Entonces, pues yo lanzaría la primera pregunta, que sería ¿cuáles han sido los cambios y las continuidades en la política migratoria? Tenemos esta idea de México como país de asilo, México como un país de puertas abiertas. Quizás valdría la pena aclarar, es un tema que todos aquí en esta mesa hemos trabajado, que México ha sido muy receptivo frente a los asilos políticos, es decir, frente a exiliados políticos que en otros países han tenido que salir y han pedido refugio en México. Entonces se han abierto las puertas. Hay algunas experiencias históricas muy importantes, ¿no? El exilio de los refugiados españoles, que ahora justo se está cumpliendo el aniversario, los 80 años, fue el más numeroso, se recibieron cerca de 20,000 personas. Y después tenemos la experiencia de los exilios políticos latinoamericanos, que Pablo Yankelevich ha trabajado mucho, sobre todo el exilio chileno y el exilio argentino. Y el exilio también de los, inmigrantes guatemaltecos, pero ya no es estrictamente es un caso de asilo político. Entonces México ha sido muy abierto en términos de refugio y asilo político, pero no tanto en términos de migrantes o extranjeros que buscan llegar al país o buscan establecerse en el país. Entonces, si les parece algún tipo de reflexión sobre la historia de la política migratoria, y después pasamos a ver qué está pasando actualmente, cuáles han sido los cambios a partir de que asume el nuevo gobierno de México, y también que pues hay presiones por parte de los Estados Unidos, ¿no?, para modificar ciertas conductas de la política migratoria. ¿Quién quiere? ¿Pablo? ¿Enio? Yo pienso lo siguiente, planteado como paradojas, y me pregunto, ¿por qué un país con una proporción de extranjeros tan pequeña como México, extranjeros residentes, ¿no?, y a lo largo de todo el siglo XX y hasta la fecha, ¿por qué este país tiene una política migratoria tan restrictiva?
Se entiende que tengan políticas restrictivas los países de alta inmigración. Se entiende que sea difícil entrar a los Estados Unidos, ¿no? Pero un país en donde no quieren ir los extranjeros, ¿por qué cerrar las puertas? Es una paradoja, ¿no? Yo los invito, ustedes probablemente no tengan la infortuna de ser extranjeros, pero conseguir una visa en este país es muy complicado. Muy complicado. ¿Sí? Conseguir una visa de turista es muy complicado para un nicaragüense. Pero esa es la primera paradoja. Y la segunda paradoja es: ¿de dónde salió la idea de que este es un país que acoge cariñosamente a todos los extranjeros? Escuchen en el radio la campaña de ahora. Bueno, yo creo que hay maneras de resolver esto, y solo como para señalarlo. Primero, yo creo que las explicaciones de esto están en la historia de este país, en la historia de la política migratoria. Las restricciones a la migración tienen que ver con restringidos mercados laborales en México. México es un país que expulsa y expulsó a miles y miles y miles de mexicanos que no encontraban trabajo ni encuentran trabajo en México. Por lo tanto, es un país poco atractivo para los extranjeros, porque no lo es para los mexicanos en términos laborales. ¿Sí? Entonces, hay una explicación que tiene que ver con problemas en los mercados de trabajo. No vienen porque no hay trabajo. O si lo hay un trabajo muy mal remunerado. Esa es una cuestión. Y otra cuestión tiene que ver con políticas de restricción, hoy las llamaríamos étnicas, pero eran políticas de restricción abiertamente racializadas, en donde se impedía el ingreso de determinados orígenes nacionales, sobre la base de entender o pensar de que esta gente que provenía de ciertas latitudes del planeta no eran muy deseables en México. Entonces sucedía que los que esperábamos que llegaran nunca llegaron, y los que querían llegar no eran deseables. ¿Sí? Bien. Y en tercer lugar, aparece una cuestión que yo creo que explica bastante bien esta idea de lo solidario de los mexicanos, cosa que es cierta, pero lo es con experiencias excepcionales que tienen que ver con acogida de perseguidos políticos. Ahí no cabe ninguna duda, la solidaridad mexicana es ilimitada e insondable. Es el caso de los perseguidos republicanos españoles, de los latinoamericanos. Es el caso inclusive, después de mucho conflicto, de los guatemaltecos. De centroamericanos pasando hacia los Estados Unidos, si esto tuvo que ver con las declaraciones iniciales de Andrés Manuel López Obrador en tanto presidente electo, ¿no? Que dijo que todos los centroamericanos, todos los migrantes iban a encontrar trabajo en México, iban a encontrar un país que los iba a recibir con los brazos abiertos. Y también el tema, creo que es importante, de los derechos humanos, ¿no? Se insistió hasta el cansancio de que este tema iba a ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos, protegiendo los derechos humanos de los migrantes, pero lo que vemos en las noticias pues no necesariamente coincide con este objetivo, que creo que es muy importante y creo que era sincero también, pero que pues quizás se ha salido de control un poco el tema migratorio. Pero bueno, estamos viendo que quienes están lidiando con los migrantes en la frontera sur es la Guardia Nacional, y estamos viendo pues denuncias de violaciones a derechos humanos, tanto en los centros de detención, en las estaciones migratorias, como en traslados forzados desde la frontera norte a la frontera sur,
o traslados, no sé si forzados diría, o no voluntarios, ¿no? de migrantes que están esperando pedir asilo en los Estados Unidos y los están trasladando a la frontera sur, y otros temas en los cuales pues los derechos humanos, incluso como decía Pablo, ¿no? de los propios mexicanos están en cuestión cuando hay gente que no parece mexicana por no hablar español, el caso de nuestros tzotziles, y como no hablaban español dijeron son guatemaltecos y los detuvieron, los torturaron, etc. Entonces, un poco en dónde estamos y qué ha cambiado en este último año, que creo que hemos visto muchos cambios y creo que todavía no terminamos de entender muy bien hacia dónde va la política migratoria. Nada más acá. Ese caso de los osiles es uno de tantos. También hay otros casos bastante dramáticos de afromexicanos que han sido deportados a República Dominicana y Haití porque dicen literalmente es que en México no hay negros, entonces tú eres de otro lado, aunque tengas el pasaporte. Lo cual también te habla mucho de la idea racial que tenemos en la ciudad. Bueno, empezaría por lo que, como terminó Daniela, y es la velocidad de los cambios del último año. Yo creo que la política migratoria cambió en este año, lo que no cambió en todo el siglo pasado, básicamente, y con una fuerte tensión entre la narrativa y la práctica, mucho más también que en el siglo pasado, porque ahora hay una narrativa, o comenzó con una narrativa muy centrada y anclada en el enfoque de derechos humanos, que eso medio estaba dibujado en la ley de migración en 2011, pero pues no había sido realmente una postura muy clara, y algunos de mis colegas dicen, ¿cómo podemos definir la política migratoria hoy? Como una política esquizofrénica, ¿no? O sea, es muy difícil realmente de asir lo que está pasando. Yo creo que, a ver, un punto que tiene que ver con el flujo, sí ha crecido el flujo, pero hay que relativizar qué significa eso, ¿no? De hecho, nosotros estamos haciendo una estimación sobre el flujo de tránsito, que es una estimación muy compleja, porque es una estimación indirecta con 4 fuentes de información, y sí, entre el año pasado y este año estamos en un momento histórico del flujo de tránsito. Ahora, ese momento histórico, ¿qué significa? En realidad estamos más o menos equiparados al nivel más alto del flujo de migración de mexicanos a Estados Unidos, que durante más de una década estuvo entre 500.000 y 750.000 mexicanos que cruzaban año a año de México a Estados Unidos. Entonces, eso que nos parece alarmante, en realidad sucedió sin pena ni gloria durante década y media de pasar de México a Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco decía mucho, ¿no? Entonces, eso lo que nos muestra es cómo las políticas migratorias abren o cierran y funcionan como una válvula de escape. Cuando era funcional a la economía del mercado laboral mexicano y estadounidense, pues pasaba esa cantidad de flujo sin ningún problema. Ahora que estamos en un momento de cierre de la válvula y donde se ha convertido México en un tapón, porque realmente eso lo que hace es visibilizar mucho más un tránsito que sí, está un poco más alto que el año pasado, pero digamos que si lo ponemos en perspectiva es más o menos el flujo que ha pasado históricamente de México a Estados Unidos. Entonces creo que eso es importante relativizar. Ahora, ¿qué sí me parece que es importante poner sobre la mesa en cambios? Es la composición de ese flujo. Y ese flujo, y ahora podemos traer a la mesa este tema de si México ha sido o no receptivo con la población perseguida o en condiciones de migración forzada, es un flujo altamente, en una alta proporción de migrantes en condiciones forzadas, ¿no? Cuando uno va al puente internacional y ve a la gente que está pasando, pues claramente son personas que la alternativa era sobrevivir, y en esa sobrevivencia está la migración. ¿Eso qué significa? Me parece que claramente, un poco pensando hacia el futuro, que esto no va a cambiar. O sea, no va a cambiar en el corto plazo, porque no es un migrante que va a juntar dinero para construirse una casa. Es un migrante que está huyendo de la muerte, de la pobreza, de la marginación, y eso sí me parece que nos coloca en un escenario muy diferente. También, ¿qué pasa en términos de marcos normativos? Bueno, México tuvo un accionar, por cierto, me pareció interesante el comentario de Daniela sobre cuidado con qué tipo de refugiados estamos hablando. Por cierto, les recomiendo mucho leer un artículo de Daniela en Letras Libres, que es buenísimo, un artículo muy chiquito donde compara precisamente el exilio, judío con el español, y creo que ahí muestra que en muy pocas páginas eso. Y la pregunta sería, ¿qué pasa hoy?
¿Qué pasa hoy cuando México tiene una ley que no disponía durante todo el siglo pasado, una ley de refugio, de refugiados, asilo y protección complementaria, con una definición de refugiado que es la más amplia que hay en la región latinoamericana, y que México, la pregunta es, ¿la aplica o no la aplica? Y ahí yo voy a repetir que sigue teniendo una política discrecional y arbitraria, porque México aplica la definición de refugiado, la definición amplia, que es aquella que no requiere justamente lo que decía Daniela, que uno demuestre que personalmente es perseguido, sino que hay una condición de violación de derechos humanos tan generalizada en el contexto, en el origen, que tengo que salir, yo, mi vecino, quien sea, ¿no? La situación es la que hace que tengamos que huir. Esa definición México la aplica en el 98% de los casos de la población venezolana que solicita refugio en México. Y solamente en el 48% de los casos que acepta la solicitud, o sea que reconoce que sí necesitan refugio, de los casos hondureños. Entonces, sí nos plantea la situación de que esta política sigue siendo discrecional y arbitraria, y que hay también un efecto, que lo planteaba Pablo en otras palabras, de selectividad de esa población. Esa discrecionalidad y esa arbitrariedad está muy fundada en la selectividad del colectivo migrante, ¿no? Bueno, pues los venezolanos en general son más calificados, tienen otro target, otro fenotipo, y entre otras cosas, ¿no? Y eso hace que se reconozca que la situación de violación de derechos humanos en Venezuela es tal que amerita, pero en Honduras no, habría que discutir, ¿no?, cómo se justifica uno y otro caso. Y ya para ceder la palabra a alguno de mis compañeros, creo que desde las caravanas para acá hemos tenido una reorientación de la política migratoria cada 2 meses, más o menos, ¿no? O sea, empezó respondiendo con una política generalizada de otorgamiento de la condición de refugiado a la primera caravana, que es cierto que fue antes de la administración, pero era la transición entre la salida del anterior gobierno y entonces medio que tocó en un limbo. La pregunta también ahí es, ¿está bien otorgar de manera generalizada la solicitud de condición de refugiado? Porque eso puede generar, dirían algunos autores, un adelgazamiento de derechos para quien sí necesita la condición de refugiado. Entonces, quizás también fue una respuesta apresurada. La segunda respuesta de la segunda caravana fue visas humanitarias generalizadas. Y eso sí creo que tuvo un efecto colateral no pensado, porque yo he estado en la frontera los siguientes meses y la gente decía, es que nos dijeron que dan visas humanitarias aquí, ¿no? Entonces también hay que diseñar cómo se otorga y a qué población se otorga esa visa, y luego se dieron permisos de visitante regional, o sea, una cosa que no tiene absolutamente ninguna explicación, porque es para permanecer 7 días en los 4 estados del sur de México, cuando claramente esa no es la situación. Y ahora, bueno, a partir del acuerdo de Washington, de la Guardia Nacional, del tercer país seguro, hay un cambio claro de control migratorio, pero el problema no es el control, desde mi punto de vista, el problema es el control con un enfoque de seguridad y no un enfoque de derechos humanos, ¿no? O sea, porque controlar, todos los países controlan la frontera y los flujos migratorios. El tema es que de pasar de un discurso de enfoque de derechos estamos teniendo una política claramente de control. Y yo terminaría diciendo que quizás también lo que está sucediendo en este momento es que la política migratoria se ha bifurcado, ¿no? Tenemos una política migratoria de puertas cerradas hacia el sur y de puertas abiertas hacia el norte, donde estamos recibiendo flujos de migrantes retornados que son mexicanos, pero muchos hijos de mexicanos que son estadounidenses, retirados estadounidenses, y ahora compuesto por el flujo de centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos y vienen a esperar a México, lo cual además es un flujo migratorio en un limbo jurídico absoluto, pero quiere decir que entonces nuestras puertas del norte sí están abiertas para todo lo que venga para acá. Entonces las caravanas que pensábamos que venían del sur, ahora también están viniendo del norte para acá. Hay ahí una cuestión muy interesante que también tiene que ver con la historia, porque este es un país extraño. Las leyes mexicanas más restrictivas en materia migratoria, las más brutalmente restrictivas, que curiosamente fueron implementadas durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, todas esas leyes, hasta la fecha, tienen una excepción, que dice, todas estas restricciones no operarán
si el extranjero es un perseguido político. Y ahí no importa el origen étnico, no importa nada. Si es un perseguido político, puede entrar. ¿Sí? Pero entonces, la acogida solidaria es la excepción a la norma, no es la norma. ¿Sí? Al contrario. Yo los invito a que ustedes revisen las últimas encuestas. Hay distintas encuestas sobre percepción la percepción de los mexicanos frente a los extranjeros, y se van a dar sorpresas brutales. Según estas encuestas, dependiendo, tomándolas con cuidado, ¿no? Pero ustedes saben cuál es la nacionalidad menos deseable según estas encuestas. La nacionalidad extranjera menos deseable en México. ¿Cuál? No. Ni remotamente. Los guatemaltecos. Y hondureños. Es decir, los más parecidos. Los más parecidos. ¿No? ¿Y cuáles son las nacionalidades más queridas? Más deseables. Los norteamericanos, los franceses, los noruegos, los suecos. Entonces hay una matriz racista en la percepción brutal. Sí, veníamos hace un segundo con Daniela, no sé si ustedes saben, se está dirimiendo, se va a dirimir en una de las salas de la Suprema Corte un caso que es brutal, como muchos otros. Pero este salió a la luz porque llegó a la Suprema Corte. Son 3 chiapanecos detenidos y deportados por extranjeros. Porque no hablaban español. Entonces, si no hablan español, pues ¿qué son? Extranjeros, ¿no? Este país tiene una capacidad de extranjerizar hasta el propio nacional para expulsar. Pero nada más comentando que esto es en los 70s, los argentinos, por eso te dije, eran muy deseados y eran perseguidos políticos. Maestros nuestros en la UNAM, ¿sí? Muchos montoneros que pudieron salvar sus vidas por llegar a México, que nos enseñaron buenos maestros en todos los ámbitos académicos. Pero vete por épocas, ¿qué pasa ahora? Vamos, por eso dije que los argentinos sí se quedaron, pero luego se fueron también. Sí. Pero yo aquí se dice. Quizás para complementar el muy buen panorama y con una gran capacidad de síntesis de Pablo, creo que entonces, si pensamos qué ha pasado con la política migratoria en México durante el siglo pasado, por ejemplo, una consecuente es que ha sido siempre una política reactiva, en gran medida porque en principio había esta idea de poblar, ¿no? Siguiendo otros modelos, y eso Pablo lo ha trabajado muy bien, pero con ciertas precisiones de qué tipo de población se quería para ese momento. Eso no se pudo. Entonces había también consecuentemente de esto una visión de que la emigración era algo malo, ¿no? Porque generaba despoblamiento en México, hasta que realmente se aceptó que esa era una realidad, ¿no? Fruto de las condiciones de los mercados laborales, de la asimetría entre México y Estados Unidos, y eso generó entonces políticas que no estaban diseñadas para gestionar ese tipo de migración, sino que fueron más bien reactivas a los movimientos, y de hecho políticas más bien en algunos momentos bilaterales, ¿no? De acuerdos con Estados Unidos en momentos específicos, acuerdos que podemos discutir en otro momento qué características tuvieron, incluso el acuerdo más reciente, pero que nunca tuvo que ver con una actitud proactiva de México de hacia dónde pensaba la política migratoria, ¿no? De inmigración, de emigración, de retorno, etc. Entonces creo que esa es una consecuente de todo el siglo pasado, y podemos discutir luego qué pasa ahora con respecto a eso,
quizás también consecuentemente de parte de lo que explicó Pablo, esta política migratoria siempre tuvo tintes de discrecionalidad y arbitrariedad también a lo largo de todo el siglo pasado, y podemos discutir si hoy esa es una característica que se mantiene. Y creo yo que eso ha hecho también que la relación con el migrante, que ya algunos sujetos migrantes ya los mencionó Pablo, pero incluso con la diáspora de migrantes mexicanos en el exterior, siempre fue una relación conflictiva, ¿no? O extraña, ¿no? Digamos que hasta los 2000, del año pasado, 90-2000, que empezó a ver, y lo decía Judith en su conferencia pasada hablando del caso judío, pero haciendo el paralelo con la diáspora mexicana afuera, recién ahí que empieza a haber una política que algunos llaman de resarcimiento con la diáspora, de recomposición con la diáspora, con un conjunto de programas hacia los mexicanos en el exterior, pero recién hay un reconocimiento a la población migrante, incluso hablando del mexicano migrante que está afuera, ¿no? En este paralelo entre la otredad, quién es el otro, quién es el nacional, bueno, incluso con el mexicano fuera había una relación muy conflictiva, que recién se materializa más claramente quizás en el gobierno de Fox, con este reconocimiento del migrante como el héroe sexenal, pero que está muy asociado a una visión del desarrollo y del aporte de las remesas, y que duró muy poco, digamos, ¿no? Esa visión del migrante con el reconocimiento al migrante. Y de nuevo, lo dejo ahora para que discutamos luego, cuál es hoy el reconocimiento tanto al migrante fuera, al migrante mexicano retornado o deportado, y al migrante inmigrante o de tránsito en México. ¿Cuál es la posición de la política migratoria del gobierno con respecto a eso? Siguiendo con lo que han dicho mis compañeros, es curioso que México ha tenido siempre una relación bien difícil con lo extranjero. Cuando nacimos, sobre todo en el imaginario nacional, cuando nacemos definiéndonos en contra de los cachupines, así nos independizamos de ellos. Luego nos definimos en contra de los Estados Unidos entonces nacientes, bla, 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 después contra las intervenciones, etc. Y todo el siglo XIX es una constante defenderse del extranjero, haciendo la equivalencia de una invasión militar con lo extranjero en general, lo cual no es lo mismo. No es lo mismo migrar que ocupar un país, pero en el imaginario nacional era otra ocupación, digámoslo así. Eso cambia un poco con la Revolución Mexicana, siglo XX. Tendríamos que decir que el primer presidente, desde el punto de vista de los historiadores que dieron, que empieza a tener una idea un poquito más cosmopolita del mundo, pues es el multiodado Porfirio Díaz, ¿no? Que dice, bueno, allá afuera también hay inversionistas, hay gentes capitalistas, etcétera, liberalismo, etcétera. Vamos a traernos, es el primer contacto, según yo tengo entendido, de México con el mundo, digámoslo así. ¿Qué pasa con la revolución? Bueno, nuevamente durante un tiempo se define opresor capitalista aliado de Díaz versus el pueblo, perdón, iba a decir el pueblo bueno, pero eso no es correcto decirlo ahora. Básicamente el capitalista mundial, etc. Sale esta idea muy revolucionaria, hay que decirlo, de la raza de bronce, ¿no? Es que no solo somos mexicanos, somos los latinos, los que somos esa raza mestiza de bronce, etc. Fue el producto de la fusión de muchas culturas, aunque en realidad uno les carga y en realidad se están refiriendo a indígenas y españoles, y ya cuando dices, bueno, también de los chinos, como que no les encanta más mucho la idea a los seguidores, pero bueno. Eso nos permite que, uno, encontrar, digamos, una referencia más allá de nuestras fronteras a otros países, los cuales, por cierto, casi no conocemos, no tenemos prácticamente casi ningún contacto histórico con el resto de Latinoamérica, más que en las ideas, pero no en la realidad. Pero podemos decir, bueno, somos todos juntos en contra, evidentemente, de Estados Unidos y de otras influencias. Y también México empieza a descubrir de que fuera incluso de América Latina hay inmigrantes buenos, ahora sí inmigrantes, pero tienen que ser inmigrantes de cierto tipo, es decir, artistas, no solo gente que mira, sino artistas. Hasta la fecha seguimos honrando a Frida Kahlo, más allá de todas sus virtudes pictóricas, etc. Es que el apellido pesa, ¿no? Y la historia personal de el polaco que vino y creó, tuvo familia y salió la gran artista, etc. Ese es el tipo de inmigrantes que le empiezan a gustar al México postrevolucionario, ¿no? Los que vienen a enriquecer a México. No sé si todavía se usa la frase espantosa esta de mejorar la raza, que todavía se decía en mis pueblos
¿sí? Con todas las implicaciones que eso tiene, que es espantoso, pero bueno. Y sí, lo acaban de decir, sí se hace una diferencia clara entre migrantes y asilados. México le gusta presentarse y tiene hasta eso con qué sustentar, decir de que aquí se recibe a la gente perseguida. Es importante la palabra, perseguida. Los que vienen a buscar trabajo no tanto, ¿no? Pero los perseguidos sí, digo, León Trotsky, y muchos más. De hecho, Friedrich Katz en algún momento dijo en sus memorias, decía, a mi familia, porque eran republicanos, españoles, comunistas, etcétera, de ascendencia judía, bla, bla, los habían corrido de España, de Austria, llegaron a Estados Unidos y los corrieron por republicanos españoles, y dice, llegaron a México, y dice, mi primer pensamiento de los mexicanos, era muy pequeño, es que gente tan civilizada, de aquí no me corren. Pero no era porque era judío, etcétera, era porque era perseguido. Y sí, básicamente se recibió bien, pero solo así. ¿Cuál es la situación actual? Ya con esto termino. Pablo ya lo mencionó. Si pueden echar un ojo a las encuestas que hace México, las Américas y el mundo, o sea, ahí está el Barómetro y luego México, las Américas y el mundo, donde se le pregunta a los mexicanos, tanto a poblaciones normales como a élites, ¿qué piensas de distintas nacionalidades? Entre otras muchas cosas. Y adivinen, no solo los argentinos no están hasta abajo, aunque les hagamos chistes, son los primeros latinoamericanos, los más preferidos, los argentinos, es decir, los que están más lejos, no lejos culturalmente, pero más geográficamente. Mientras que sí, los hondureños están al fondo de la tabla, y el único momento donde los centroamericanos más o menos fueron aceptados fue el año de la masacre de San Fernando, ¿se acuerdan? Básicamente por una reacción de solidaridad, de vergüenza. Ahorita es el momento donde están más bajos, básicamente, en varios años. Bueno, yo agregaría, como no hay ninguna mesa de discusión interesante sin un poco de debate, entonces yo agregaría un poco de debate y ya que estamos en el contexto de la Feria del Libro Judío también, sí diría que creo que sí tuvo límites la política de solidaridad frente a los perseguidos, que fue el caso judío, y sí tuvo límites también la política de aceptar a los exiliados políticos. Porque ahí intervino cómo se califica, ¿no?, a la persona en cuestión. Y en este caso, para no calificar a los judíos como, bueno, cabe decir que la posición de México frente a los refugiados judíos fue de cierre, no fue de apertura. Y la solución que encontraron fue considerar que no se trataba de perseguidos políticos, sino de perseguidos raciales. Entonces, esa caracterización de perseguidos raciales los dejó fuera de la solidaridad mexicana hacia el asilo político. Hubo algunos casos de excepción, que se trató de refugiados políticos muy, muy famosos, como Paul Merkel, que era el principal dirigente del Partido Comunista Alemán, que está en el exilio. Es el único que no está en la URSS o en la cárcel, de todo el Politburó del Partido Comunista Alemán en la época. Entonces, ¿y cómo se caracterizaba en el Consulado de México en Marsella, por ejemplo, en plena Segunda Guerra Mundial? Se le pedía a la gente que comprobara su calidad de perseguido político, y la gente pues no lo podía hacer porque pues, no tenía una credencial, ¿no?, que decía, sí, aquí soy perseguido político. Algunos sí tenían papeles de que habían estado en campos de concentración o que habían pertenecido a sindicatos proscritos por los nazis, prohibidos, o a organizaciones antinazis, etc. Pero aún así, ahí creo que sí mostró México una de las limitaciones en cuanto a su solidaridad.